un peligroso círculo de desinformación y que se caracterizan por ser contenidos publicados de forma intencionada, generalmente en las redes sociales o en la web, ¿cierto? Que no cuentan con fuentes fidedignas que respalden su veracidad y con la finalidad de llegar a un gran número de personas y generar desinformación. ¿Ya? Es decir, cuando hablamos de desinformación nos estamos refiriendo a generar o inducir el error en las personas, ¿cierto? Mediante el uso de información que puede ser completamente falsa o también puede ser información que ha sido tergiversada. ¿Ya? Como señalaba al inicio, las fake news no son nuevas, existen hace mucho tiempo. De hecho, existen algunos antecedentes que en la época del Imperio Romano ya existían las fake news que fueron utilizadas contra el emperador Justiniano. Y también durante la Segunda Guerra Mundial, Goebbels se dedicó a difundir mensajes falsos en relación a la oposición para de esa manera generar desconfianza en la oposición, ¿cierto? Por parte de la ciudadanía y generar confianza en Hitler. ¿Ya? Por tanto, este no es un tema nuevo, ¿cierto? Sin embargo, ¿cuál es la diferencia y por qué hoy en día está tan en boga? Porque con el advenimiento de las tecnologías de la información, principalmente por la Internet 2.0, 3.0, el uso masivo de las redes sociales, las fake news han proliferado a lo largo y ancho del planeta. ¿Por qué? Porque hoy en día todos podemos ser productores de información. Antes del desarrollo y del uso masivo de las tecnologías de la información, ¿cierto? Eran unos pocos los que generaban la información y el resto, la mayor parte de las personas, éramos solo consumidores de información. Hoy en día, con el uso principalmente de las redes sociales, ¿cierto? Todos podemos ser consumidores y a la vez productores de información, ¿ya? Es decir, podemos ser prosumidores. ¿Ya? Y eso hace que cualquier persona hoy en día pueda generar contenido, ¿ya? Que se pueda difundir en la web sin saber a ciencia cierta si esa persona tiene las competencias necesarias para desarrollar ciertas temáticas. Por tanto, se genera acá un círculo vicioso, ¿cierto? Puesto que a través de las redes sociales estas noticias falsas se pueden replicar miles de veces en cosa de minutos. ¿Ya? Poner señala que el objetivo de las fake news es influir en la opinión pública y crear inseguridad, sospecha, desestabilización para apoyar o desacreditar o a veces incluso solo por diversión. ¿Ya? Es decir, hoy en día yo podría crearme un perfil, ¿cierto? Diciendo que soy una doctora de renombre, que he trabajado en distintos laboratorios, ¿cierto? Haciendo ensayos clínicos y podría opinar con respecto al COVID, ¿cierto? Y con respecto a las vacunas y decir que son negativas, generando inseguridad, generando caos, generando angustia en la población. ¿Ya? Porque me puedo esconder detrás de un perfil falso y nadie va a saber que la persona que está ahí desarrollando este tipo de información no tiene la menor idea, jamás en su vida ha estudiado medicina. ¿Ya? Entonces, por eso las fake news han tomado tal relevancia ahora. ¿Ya? En relación a este tema de las noticias falsas, la organización First Draft ha diferenciado 7 tipos de contenidos falsos que ustedes pueden encontrar, sobre todo y particularmente en Internet, ¿cierto? Y en las redes sociales. ¿Ya? El primero es la sátira o parodia. ¿Ya? Y este tipo de fake news no busca engañar a la gente en sí, o más que nada no busca causar daño, sino que es una humorada. ¿Ya? Em, que claro, muchas veces, sobre todo vemos que las personas mayores caen en, en estos engaños. Me acuerdo en algún minuto haber visto amigas que son mayores em, comentando y compartiendo una foto de una supuesta chica que necesitaba una beca para irse a estudiar al extranjero porque era muy una alumna destacada y resultó que era una actriz porno. ¿Ya? Entonces, claro, lo que busca ahí es como engañar a las personas, pero con el fin de generar
una humorada, ¿cierto? No con el fin de generar daño en la población. Como segundo término, tenemos aquellas fake news que tienen un contenido engañoso, ¿ya? Es decir, que usan la información para incriminar a alguien o algo, ¿ya? Sin que necesariamente esa información sea real. Y eso es de mucho cuidado y puede tener consecuencias gravísimas, ¿cierto? Como incluso generar la muerte de las personas. De- Se ha visto en algunas ocasiones em, personas acusadas, por ejemplo, de violación, que finalmente no han soportado el agobio y se han suicidado y después se ha podido comprobar que esta información era falsa, pero fue tanto el agobio que recibió a través de las redes sociales que finalmente la persona se termina suicidando. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema del contenido engañoso, ¿ya? Porque se usa precisamente para incriminar a las personas. Como tercer tipo de contenido falso, tenemos el contenido impostor. Y es esa típica información que suplanta fuentes genuinas, es decir, que toma el nombre de algún medio de comunicación que es conocido, ¿cierto? Y le hace algún pequeño cambio, ¿cierto? Entonces nosotros creemos que estamos leyendo este medio de comunicación que es conocido, pero en realidad estamos leyendo un impostor, ¿cierto? Y que efectivamente usa ese nombre para hacer creer a las personas que está leyendo la fuente original para informarse. Como cuarto punto, tenemos el contenido fabricado y este es contenido completamente nuevo, que es falso en su totalidad y que precisamente ha sido diseñado para engañar y para perjudicar, ¿ya? Eso se usa mucho en ámbitos políticos, en ámbitos religiosos, ¿ya? Generalmente en temas que tengan una ideología de por medio, vamos a ver muchas fake news de este tipo, de contenido fabricado, ¿ya? Como quinto tipo de noticias falsas, podemos encontrarnos la conexión falsa. ¿Qué quiere decir? Que nos encontramos estos típicos titulares sensacionalistas, ¿cierto? Pero cuando uno va a la noticia, no confirma, ¿cierto? O no hay una relación entre el contenido de la noticia y el titular, ¿ya? Eso típico que pasa, uno ve el titular y si uno empieza a mirar los comentarios, por ejemplo, en Facebook, en Twitter, em, dice, oye, nada que ver, no tiene nada que ver el titular con la noticia, esto ni siquiera pasó en Chile, eso ha pasado mucho, que ponen una noticia que es muy sensacionalista, un título, ¿cierto? Y finalmente cuando abrimos ni siquiera se trata de nuestro contexto, de nuestra realidad, ¿ya? Eso es la conexión falsa. Luego, en el sexto tipo, tenemos el contexto falso. Y es decir, que en este se usa información que es real, pero sin embargo está sacada de contexto, ¿ya? Que la foto que está mostrando es real, la noticia es real, pero que puede que sea de hace 3 años atrás, ¿cierto? Y que no tenga nada que ver con lo que está pasando hoy en día. Y finalmente tenemos el contenido manipulado, ¿ya? Cuando la información o las imágenes que son verdaderas se manipulan, ¿cierto? Para engañar a las personas. Entonces acá yo les puse algunas noticias falsas, ¿ya? Que están relacionadas con esto que acabamos de ver. En este caso acá tenemos esta foto donde supuestamente aparece Elisa Loncón, ¿cierto? Con Pinochet. Em, y efectivamente en este caso se trata de un contexto falso. ¿Por qué? Porque esta foto es real, esta foto no está trucada, esta foto es genuina. Sin embargo, hay un pequeño detalle. La que aparece acá no es Elisa Loncón, ¿ya? Entonces, se utilizó una foto real, ¿cierto? Una foto verídica, pero con un contexto que es falso. ¿Y para qué se hace? En este caso, para perjudicar, para desacreditar a Elisa Loncón, ¿ya? Luego tenemos a la izquierda
Otra noticia, este es un médico anestesiólogo chileno, ¿cierto? Titulado de la Católica, em, que compartió unas noticias donde decía que la vacuna contra el COVID eh, generaba infertilidad. ¿Ya? Esto fue desmentido categóricamente por distintas instituciones de salud a nivel internacional. ¿Ya? Y si ustedes buscan información sobre este médico, él efectivamente existe. Él es médico anestesiólogo, ya no es un perfil falso, pero si ustedes buscan información, van a encontrar que él está acusado. em, por no haber leído la información de un niño al que operó, le puso anestesia de más y el niño quedó con problemas graves de salud, tiene que ser asistido para siempre por terceras personas. ¿Ya? Entonces eso nos va diciendo si nosotros podemos ir confiando o no en estas noticias. Y finalmente dejé para el final esta que es una sátira, que no sé si la vieron a propósito de los Juegos Olímpicos, eh, esta nadadora china que apareció en internet y que decía que se llamaba Chapuzón. ¿Ya? Y mucha gente creyó que esto era real, pero era un meme, ¿cierto? Porque en general para estas cosas son muy creativos. Era un meme y tuvo que salir a desmentir porque mucha gente pensó que efectivamente era cierto que esta nadadora se llamaba Chapuzón. ¿Ya? Y en este caso, si ustedes ven esta noticia, no genera mayor daño, ¿cierto? Es una humorada, esa es la idea, no tiene un fin de dañar y perjudicar a terceros. Entonces, estos eran algunos ejemplos de los tipos de noticias falsas que nosotros podemos encontrar. Bueno, en el caso de la información aparecida en el contexto de pandemia, por eso puse acá esta ilustración, em, realmente se propagaron muchas noticias falsas, ¿cierto?, con respecto al COVID. Em, fue tanto así que el director de la Organización Mundial de la Salud llamó a esta cantidad de información que apareció, la denominó infodemia, es decir, una pandemia de información, ¿ya? Porque es mucha la información falsa que empezó a circular. ¿Y por qué sucede eso? Porque en general, frente a lo desconocido, nos asustamos, ¿cierto? Y empieza a salir todo tipo de información que no es real. ¿Qué es lo que causa finalmente? Que te causa mucha angustia y causa caos en la población, que puede terminar creyendo, ¿cierto? Esta información, que como está relacionada con la salud, se vuelve totalmente un tema muy sensible, ¿ya? Porque si vemos en el caso, por ejemplo, de la noticia de la nadadora olímpica, no le va a hacer daño mayormente a nadie, ¿cierto? Que diga que su nombre es Chapuzón, es un chiste. Pero cuando nosotros decimos que, no sé, que el uso de las mascarillas nos genera falta de oxigenación y casi que nos vamos a volver tontos por usar la mascarilla, em, eso va a generar que a lo mejor muchas personas no usen la mascarilla y que puedan correr el riesgo de contagiarse. Por tanto, frente a la salud, las noticias falsas realmente terminan siendo muy perjudiciales y muy dañinas para las personas, sobre todo para aquellas personas que no tienen cómo discernir entre una noticia falsa y lo que es real. ¿Ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Eh, Me acuerdo que al principio salieron muchas noticias que incluso se decía acá en Chile que el COVID era una mentira, ya, y casi que tenía que ver con tratar de tenernos encerrados por todo lo que está sucediendo por la contingencia nacional. ¿Ya? Luego salieron estas noticias de las mascarillas, acuérdense que salió el mismo Donald Trump diciendo que usaran estos limpiadores, ¿cierto? Como el Lisoform, eh, para prevenir el COVID, y muchas personas le hicieron caso porque él es un líder
independientemente de lo que podamos opinar, ¿cierto? Él es un líder, era el presidente de los Estados Unidos, por tanto, mucha gente creyó en lo que él decía con respecto a cómo cuidarse contra el COVID. Y finalmente vimos después un montón de noticias relacionadas con todos estos efectos que podrían tener que las vacunas generadas contra el COVID. ¿Ya? Entonces, frente a eso, tenemos que tener mucho cuidado para evitar esta angustia, ¿cierto? Que provoca el no saber frente a un contexto que nos es desconocido. Es necesario que seamos capaces de ser críticos frente al consumo de información, que no creamos de buenas a primeras, ¿cierto? Lo que nos llega por WhatsApp, esas típicas cadenas que dice, no sé, mi prima que trabaja en el hospital me mandó estas fotos de estos, no sé, cadáveres apilados en el sótero del río, ¿ya? Por dar un ejemplo. Em, pero es la prima de quién, ¿cuántas veces se ha replicado esa cadena? ¿Ya? Mucha gente finalmente termina creyendo que es la prima de la persona que se lo envió y esa noticia ha sido replicada miles de veces, ¿ya? Em, entonces tenemos que tener cuidado con todas estas noticias que nos llegan, sobre todo por las redes sociales, ¿cierto? No creer a ciencia cierta lo que encontramos allí. Pasa mucho, a mí me ha tocado observar, sobre todo en la gente joven, que dice no ver noticias, ¿cierto?, en los medios de comunicación tradicional, en los diarios o en la televisión, porque es información manipulada. Sin embargo, consumen toda la información que encuentran en las redes sociales y la creen sin pensar siquiera o reflexionar un poco sobre quién podría estar detrás de estas noticias, ¿ya? Entonces, es necesario que siempre seamos críticos frente a la información que consumimos, ¿ya? Y algo muy importante, no difundir información si no sabemos si es verídica. Eso es un punto muy relevante si nosotros queremos detener las fake news, porque si nosotros no compartimos, las fake news no van a poder masificarse, ¿ya? Entonces, ese es un punto bien crucial, ¿ya? Como consejo, no llegar y compartir y retuitear, ¿cierto? Las informaciones estas que nos llegan que no sabemos cuál es su fuente, cuál es su origen. El daño que pueden ocasionar puede ser realmente irreversible. Entonces, para combatir estas noticias falsas hay algunos tips, es cierto, que pueden servir y que es importante tener presente, ¿ya? Esta información está tomada de una infografía elaborada por la Federación Internacional de Bibliotecas, IFLA, por sus siglas en inglés, ¿ya? Porque son temas que preocupan en el ámbito bibliotecológico. ¿Ya? Entonces, estos son algunos de los consejos, de los tips para reconocer una noticia falsa, ¿cierto? Eh, y pensar y hacer un juicio crítico antes de compartir una noticia. Entonces, cuando no sabemos si una noticia es falsa o no, ¿qué podemos hacer? Estudiar la fuente, ir más allá, buscar otras noticias en otras fuentes para ver si efectivamente vemos esa noticia en diferentes medios, ya revisar el sitio web de donde viene esta información. ¿Qué otra cosa tenemos que revisar? ¿Quién es el autor? Hacer una búsqueda rápida sobre el autor. Yo les decía que hoy en día cualquiera de nosotros podría ser autor de cualquier cosa, no necesariamente de un tema que conozcamos. Es decir, yo me podría generar un blog y decir que soy paleontóloga ¿cierto? Y hablar de fósiles y de los periodos eh, de la prehistoria sin tener la menor idea. ¿Ya? Entonces es importante que cuando nosotros tomamos una noticia, sepamos y busquemos quién es el autor, ¿cierto? Ver si es fiable, incluso si es real. Muchas veces han aparecido noticias de que el médico italiano tanto dice que a propósito de las vacunas del COVID, ¿cierto? No son seguras y después uno va a buscar y ese doctor ni siquiera existe, ¿ya? Entonces, por eso es importante que nosotros indaguemos un poco más allá, ¿ya? De si realmente son autores en los cuales nosotros podemos confiar
en un contexto determinado, porque también alguien puede ser especialista en, en epidemiología, ¿cierto? Y claro, ahí es una persona respetable y confiable, pero a lo mejor esa persona no tiene idea de historia, eh, y se dedica a tener un blog y podría compartir información falsa. Entonces, es importante que nosotros confiemos en aquellas personas que son especialistas en, la- en las materias. Otro punto importante y que suele suceder es que la gente no comprueba las fechas de las noticias. No sé si se han fijado que de pronto la gente en Facebook comparte noticias de niños perdidos. Yo siempre reviso esas noticias porque me llama la atención, que la gente comparte incluso noticias del 2017, del 2016, ya esos niños ahora ya son adolescentes, ¿cierto? Y que fueron encontrados al día siguiente que se publicó esa noticia, pero sin embargo, como no se da de baja esa información, esa publicación, sigue dando vueltas. ¿Ya? Entonces pueden pasar años y esa información está dando vuelta ahí y la gente cree que es actual. Por tanto, hay una manera muy simple de saber y es comprobando la fecha. ¿Ya? Eh, Pueden ser viejas noticias que efectivamente sean reales, ¿cierto? Pero que no tengan que ver con el contexto actual. Me acuerdo el año pasado cuando recién comenzó la pandemia, recién estábamos enclaustrados en nuestros hogares. em, a mí me llegó una cadena de una amiga, me llegó un mensaje que iba a haber un corte de agua, entonces decían que cómo era posible que cortaran el agua justo ahora que estábamos todos en las casas, que qué íbamos a hacer. Y resulta que la publicación era del año anterior, ¿ya? Y era muy fácil de darse cuenta porque si uno leía la publicación completa, decía que era debido a las lluvias, a las fuertes lluvias que había habido, ¿cierto? Y en ese tiempo estábamos en, no sé, en abril y acá no había llovido en la zona central, ¿ya? Entonces hay cosas que es muy fácil que podamos revisar si más que falsas no corresponden al contexto, ¿ya? Entonces, como, como ustedes pueden ver, se usan para generar este caos, este temor en las personas, ¿ya? Pero que podemos rápidamente a través de comprobar la fecha darnos cuenta que no corresponde. Otro punto que es súper importante a mi juicio es considerar el propio sesgo, ¿ya? Nuestras propias creencias, nuestras ideologías nos pueden llevar a creer noticias que fácilmente nosotros podríamos darnos cuenta que son falsas, pero esa pasión que mueve a la gente cuando tiene alguna ideología lleva muchas veces a que crea a ciencia cierta una noticia que fácilmente nosotros podríamos darnos cuenta que es falsa. El mismo ejemplo que les di delante de la Elisa Loncón. ¿Ya? Alguien que no sea partidaria de todo este proceso constituyente podría insistir en que la foto es real, ¿ya? O a propósito, ahora salió hace unos días una noticia, o hace una semana, donde estaban entrevistando a Sichel en el Canal 13 y aparecía un casco con una esvástica, ¿ya? Entonces, apareció ahí el rumor de que Sichel era nazi, ¿ya? Y la casa ni siquiera era de él, era la casa donde él había vivido y ahí vivían otras personas y después se aclaró que la persona que vivía ahí era coleccionista, entonces, pero cuesta que la gente crea la verdad porque hay un tema importante del sesgo, entonces tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en estos días, de que nuestras opiniones, nuestras posturas ya políticas, religiosas, ¿cierto? No nos lleven a tener una visión sesgada de la información. Por eso el juicio crítico es tan importante. Otro punto importante, leer más allá, no quedarse solo con el titular, que era lo que les comentaba delante. Típico el uso de un titular sensacionalista, ¿cierto? Para captar la atención. Muchas personas leen solo el titular y comienzan, ¿cierto? Sus alegatos a través de las redes sociales, pero si realmente leyeran la noticia, se darían cuenta que el titular no tiene mucho que ver con la noticia en sí y se utiliza esa forma para llamar la atención de las personas.
¿ya? Que finalmente va a llevar a generar interpretaciones erradas de lo que se está transmitiendo. Otro punto importante son las fuentes adicionales, ¿ya? Mirar los enlaces, si es que la noticia tiene algunos enlaces, ¿cierto? Si hay otros datos que avalen esta información que yo estoy recibiendo, revisar el nombre del sitio web para comprobar que realmente sea el original, ¿cierto? Y no sea una página falsa que está aprovechándose de, de la popularidad del sitio original, ¿cierto? Entonces, porque estos sitios generalmente son creados con el ánimo de desinformar. O hay, hay sitios, por ejemplo, no sé, algunos que es La Legal o ese tipo, que no son genuinos 100% en las noticias, ¿cierto? O muchas veces también buscan divertir a las personas, entonces hay que conocer, ¿cierto?, las fuentes de información que nosotros estamos utilizando. Otro de los puntos que ya se los había mencionado antes es pensar que podría ser una broma, ¿cierto? Que podría ser esta sátira de las que yo les comentaba al inicio. Entonces hay que investigar el sitio web, hay que comentar, hay que buscar al autor, ¿cierto? Em, si bien estas son diseñadas con el ánimo de divertir, hay gente que de verdad las cree, ¿cierto? Me acuerdo haber visto hace un tiempo ya un homenaje que se hacía a un médico el año pasado, a un chico joven que había muerto por COVID, entonces era como comparte para homenajearlo en, en México. Y finalmente resultó que era un actor de películas pornográficas, ¿ya? Entonces, eh, tenemos que revisar primero si puede ser que estemos siendo víctimas de una broma, una sátira, ¿cierto? Y bueno, finalmente, si usted no está seguro si una noticia es falsa o verídica, puede preguntarle a un experto. ¿Quiénes son los expertos? Los bibliotecarios somos expertos, ¿cierto? En revisar la información, o también hoy en día han aparecido muchos sitios web que permiten verificar las noticias. Hay uno que es Fast Check, que se utiliza mucho, incluso uno puede mandar una noticia, puede mandar una foto, y ellos se dedican a investigar y finalmente publican y dicen si, a raíz de toda la información que ellos pueden recabar, si es falso, engañoso, e incluso en algunas ocasiones ponen que es incierto, es decir, que no han podido llegar a dilucidar si es una noticia falsa o no. Ya, pero dicen que es incierto. Entonces son sitios que son bastante útiles por estos días que las noticias falsas están a la orden del día. Ahora, ¿qué rol jugamos los bibliotecarios en este tema de las fake news? Nuestro rol es fundamental. Nosotros siempre hemos trabajado con la información, ¿cierto? Algunos piensan que los bibliotecarios solo trabajamos con libros, pero no. ¿Ya? Nosotros trabajamos con, con información en general, y si bien antes ayudábamos a las personas a encontrar información, porque la información estaba más restringida, ¿cierto? Estaba solo en impreso, solo en papel, era mucho más difícil acceder a la información, por tanto nuestra misión era dar acceso a la información. Hoy en día lo que hacemos es ayudar a las personas y educar a las personas frente a este gran contingente de información em, que ha aparecido, ¿cierto? Y que las personas no logran dilucidar si es cierta o no, o incluso a veces no logran saber cuál es más relevante para la necesidad de información que tienen. ¿Ya? Entonces ahí está nuestro rol eh, hoy en día, y nosotros a través de la alfabetización informacional buscamos educar a la ciudadanía en estos temas, ¿ya? En ser críticos frente a la información que están consumiendo, en no dejarse llevar, ¿cierto?, por las pasiones, por las ideologías, sino que hacer juicios críticos frente a la información, porque cuando nosotros somos juiciosos frente a la información que utilizamos, tomamos mejores decisiones, ¿ya? Y cuando nosotros tomamos mejores decisiones, somos personas empoderadas, ¿cierto? Que podemos contribuir de mejor manera a la sociedad,
¿Ya? Aquí les puse una definición de alfabetización informacional, que básicamente lo que nosotros hacemos es enseñar a las personas a descubrir, ¿cierto?, cuál es su necesidad de información, a cómo acceder a la información, a usar la información, pero hoy en día sobre todo se suma esta capacidad, ¿cierto?, de ser críticos frente a la información que estamos consumiendo, ¿ya? Y eso es fundamental, ¿cierto? En, en el momento en que estamos viviendo en esta sociedad de la información, donde tenemos una explosión de información a nuestra disposición, pero a veces es tanta que finalmente nos agobia, ¿ya? Y ya no es tan bueno tener tanta información, porque no sabemos cuál es verídica o cuál me sirve más frente a mis necesidades, ¿ya? Y frente a eso, los bibliotecarios estamos para no solo ayudar, sino que formar a las personas en este ámbito, ¿ya? Voy terminando eh, con esta cita de Neil Gaiman, ¿ya? Google puede darte 100.000 respuestas, el bibliotecario puede darte la correcta. Entonces, cuando ustedes hacen una búsqueda en Internet, les aparecen millones de resultados, pero de pronto terminamos agobiados pensando cuál es el correcto para nuestra necesidad de información. En ese sentido, los bibliotecarios vamos a despejar, ¿cierto? Vamos a hacer una curación de contenido, que también es parte de lo que hacemos, y vamos a proporcionar la respuesta correcta, ¿ya? No tanta información, porque dentro de esas 100.000 respuestas que entrega Google, ustedes tienen que buscar la correcta. Los bibliotecarios podemos encontrar aquella que es exactamente la que se necesita. Y finalmente les dejo esa que también es una humorada, por supuesto. No creas todo lo que leas en Internet solo porque hay una foto con una cita al lado, ¿ya? Firmado por Einstein, que dice que es un filósofo griego, ¿cierto? Y con una foto que corresponde a Lincoln. Entonces, eso, para que tengamos siempre presente que no todo lo que vamos a encontrar en Internet es real, ¿ya? Y siempre ser juiciosos frente a esa información. Eso. Muchas gracias, profesora, por la charla que nos dio. Ahora vamos a pasar a la parte de las preguntas. Pueden dejarlas en el chat o si quieren pueden levantar la mano y así damos paso a que puedan prender sus micrófonos. Felipe, puedes... El contexto falso que se refirió como al principio del PowerPoint, se refiere como más o menos a las noticias verídicas, pero que están desactualizadas. Hay distintos tipos de fake news. Unas de ellas tienen que ver con noticias que efectivamente están desactualizadas, ¿cierto? Hay otras que son verídicas, pero están utilizadas en un contexto que es falso. Y hay otras que son completamente falsas, pero todas ellas forman parte del universo de las fake news o noticias falsas. Ah, ya, muchas gracias. Muchas gracias, Felipe, también a ti por tu participación. En el chat, mientras la profesora estaba dictando la charla, Dafne hizo una pregunta que dice, ¿es como el ciberbullying? Creo que estaba hablando de, la profesora estaba hablando sobre los tipos de noticias, o sea, de noticias falsas, ¿cierto? En una que cuando nombró que las personas podrían llegar a morir a causa también de estas noticias falsas. Ese creo que es en relación con esto. Veamos si... No, no sé ¿Estará si Dafne por ahí? Dafne quisiera hacer nuevamente la Comente. pregunta. Quizás puede levantar la mano o puede ponerla en el chat si quiere reformularla quizás. Por mientras, otra, Fabián Silva, también hizo una pregunta en el chat. Dice, ¿qué le llevó a escoger esta carrera? Uf. La verdad es que llegué a la carrera por azar. Yo había estudiado anteriormente traducción y no me gustó la carrera. Y me dediqué a trabajar en una de las bibliotecas en Lusach, donde había estudiado traducción, y cuando estaba allí me ofrecieron estudiar bibliotecología. Para ser honesta, ni siquiera sabía que existía la carrera como carrera profesional.
Pero la verdad fue un descubrimiento, y esto siempre se lo digo a mis alumnos de primer año, em, porque la verdad yo siempre sentí mientras estudiaba traducción que nunca iba a encontrar una carrera acorde a mí, porque me gusta saber de todo, pero nunca profundizo mucho. Ya es como que me gusta, me llama la atención algo, después me llama la atención otra cosa, em, y sentía que nunca iba a ser buena en nada. A profundidad, yo acá, bueno, a mi esposo le gusta la paleontología, entonces él así como muy rayado con el tema, y yo sentía que yo jamás iba a lograr eso con ninguna disciplina. Y cuando conocí la bibliotecología, sentí que me venía como anillo al dedo, Mm. porque puedo apoyar a muchas personas a investigar, por ejemplo, en distintos ámbitos, entonces así voy aprendiendo de temas muy diversos. ¿Ya? Yo trabajo en equipos de investigación con médicos, con ingenieros eléctricos, con informáticos, y voy aprendiendo de temas súper distintos. ¿Ya? Así que sentí que era una carrera que me quedaba muy bien. ¿Ya? Así que yo siempre digo, el que no sabe qué le gusta, la verdad es que la bibliotecología es una muy buena opción. Y lo otro es que dentro de la carrera en sí, uno tiene muchas opciones. ¿Ya? Es decir, que si yo soy una persona más bien tímida y que no me gusta hablar en público, puedo dedicarme a la catalogación, ¿cierto? Puedo trabajar en un archivo, en un área de gestión documental, donde más que nada voy a estar trabajando con los documentos. ¿Ya? Por otro lado, si me gusta el servicio, si me gusta el trabajo con personas, puedo trabajar directamente, ¿cierto? Con las personas, puedo hacer... levantar proyectos culturales, ¿ya? Se puede hacer animación a la lectura, em, hay distintos ámbitos, y si a uno le gusta de todo, mejor, ¿ya? Porque a mí, por ejemplo, me gusta investigar, trabajo en investigación, pero también me gusta la animación a la lectura, así que hago algunos cuentacuentos de pronto por ahí. Así que la verdad es que es una carrera tremendamente versátil. Muchas gracias.